título de la enseñanza es la súplica, aleluya, en el Espíritu. ¿Puede repetirlo? La súplica en el Espíritu. Ahí hay dos palabras importantísimos que son suplicar y la otra palabra, el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de suplicar, creo que hemos escuchado que algunas personas dicen: a mí no me gusta suplicar. ¿A quién? A nadie. Quizá esta palabra la está escuchando a alguien que no le gusta suplicar a nadie. Otros dicen: a mí no me gusta pedirle favores a nadie. A mí no me gusta suplicar a nadie. Bueno, estaba estudiando un análisis histórico de la palabra súplica y creo que nos puede servir para entender por qué a las personas no les gusta suplicar. En la antigüedad, las culturas que habitaron en Egipto, Mesopotamia y Grecia, la súplica estaba relacionada con interactuar con sus deidades. Las religiones utilizaron la súplica a nivel general como un acto de acercamiento a sus deidades. Pero también la súplica, el término súplica o el acto de súplica tuvo una connotación social. Por ejemplo, la súplica estaba ligada hacia las clases sociales, a la dominante y a la dominada, a la clase alta y a la clase baja, a la clase que tenía poder y a la clase social que no lo tenía. Entonces la súplica estaba allí en el aspecto de la desigualdad y la dependencia. Cuando hablamos nosotros de súplica, se está hablando especialmente el carácter que tiene de pedirle ayuda a otra persona o de solicitar respuesta a otra persona. Por eso es que la súplica ha tenido una serie de perspectivas. Por ejemplo, se considera en las culturas de Oriente que la súplica sí es parte valorativa de la identidad de los humanos, pero la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos, esta cultura en cambio que es más individualista, sabe que hace notar a la súplica como un acto de debilidad. A la persona que suplica en esta cultura occidental individualista se lo considera como débil, se lo considera vulnerable, se lo considera derrotado, se lo considera menor que otro, se lo considera subyugado, se lo considera dominado. Le estoy hablando en el contexto ¿qué? Social. Pero como nosotros los que vivimos en el cuerpo de Cristo, los que somos del cuerpo de Cristo, vivimos en un ambiente social, lógicamente el contexto social incide mucho en el contexto espiritual. ¿Por qué? Porque cuando alguien le dice súplica, su parte cognitiva, mental, social, histórica, cultural, dice: no, a mí me enseñaron que la súplica está asociada ¿con quién? Con los débiles, con los que no tienen fuerza, con los que no tienen capacidad, con los que están en derrota, con los subyugados, con los presionados y con todo ese tipo de personas. En la perspectiva cultural, por ejemplo, el arte y la cultura en la antigüedad escribía temas de libertad. Muchos artistas pintaron cuadros en los cuales la persona quería ser libre. Y los himnos nacionales, especialmente los países hispanoamericanos, hablan de ¿qué? De una libertad y una súplica de libertad. Y eso entonces ha causado un efecto dentro del contexto general
y el contexto cristiano para entender que la súplica es ¿de qué? De cuerpos débiles, mentes frágiles, vidas subyugadas, hombres y mujeres que no tienen capacidad o son vacilantes. Pero nosotros, aleluya, consideramos que la súplica humana, aleluya, puede tener esas características, pero esta iglesia no tiene una súplica humana, sino que esta iglesia sabe suplicar al Todopoderoso, al bendito, al grande, al maravilloso, al único, al que tiene poder, grande, gracia, misericordia y bondad. ¿Cuánto le pueden dar aplausos al Rey de Gloria? Dele aplausos al Rey de Gloria. Hace un tiempo nosotros estudiamos cómo orar en el Espíritu y ustedes se acordarán de algo de aquella enseñanza. Pero ahora vamos a un nivel más allá del orar en el Espíritu. Es que suplicar en el Espíritu. Si les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre orar y suplicar, ¿usted tiene alguna respuesta para esta inquietud? Si le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre orar y suplicar? O le planteo otra vez la pregunta, ¿toda oración será una súplica? ¿O hay oraciones que no son súplicas? ¿O toda súplica se convierte en oración? ¿Puede responder? ¿Qué opina usted y los que están escuchando esta palabra en sus casas? Bueno, cuando nosotros hablamos de los conceptos de oración, orar quiere decir hablar con Dios en un diálogo ¿qué? Reverente y lleno de fe. ¿Cuánto lo creen así? Le dan gloria a Dios. Es una comunicación que adora. Pero cuando nosotros vamos a suplicar, escriba qué es suplicar, escriba suplicar. Aleluya, viene de un término latín, supplicare. Y la palabra supplicare, ¿sabe qué quiere decir? Un ruego intenso y fervoroso, nacido de una necesidad profunda, acompañado de humildad y fe. Gloria a Dios. Se lo repito. Muchas veces los hermanos dicen, quiero escribir, pero escribo despacio. Bueno, esto queda en el canal de YouTube y allí puede escribirlo. Pero para los que les gusta escribir en vivo y en directo, les digo, ¿qué es la súplica? Es un ruego. Repita, ¿qué es la súplica? Es un ruego. Pero ese ruego es ¿qué? Intenso. ¿Qué quiere decir la palabra intenso? ¿Qué es intenso? ¿Se refiere a qué? Cuando habla de intensidad. Cuando usted quiere hablar de intensidad en otras áreas de la vida, habla de algo constante, de algo que se repite, de algo que tiene un sistema de aceleración profunda. Entonces, cuando nosotros hablamos de suplicar, estamos hablando de rogar, y rogar es más que hablar. Una cosa es cuando, aleluya, alguien le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, quiero que entres en mi casa. Ya está bien. Pero otra cosa es cuando Bartimeo el ciego, ¿qué dijo Bartimeo el ciego? Si han leído la historia de Bartimeo el ciego, ¿qué decía? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Lo dijo una vez? No, lo dijo muchas veces. ¿Cómo será que le decían, mejor sería que te calles porque él ya no te escucha? Pero él más intensamente seguía diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso se llama ¿qué? Ruego.
Y eso se llama ¿qué? Intenso. Entonces, no es lo mismo que cuando uno ora de gratitud y dice, gracias por estos alimentos, Señor. Cuando uno ora por los alimentos o por el trabajo, uno no ruega, sino que está ¿qué? Agradeciendo. Y le dice, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por la familia. Pero si en algún momento alguien de nuestra familia está enfermo, o en algún momento nos despiden del trabajo, en algún momento las deudas son muchas y quieren embargarle la casa, ahí ya no va a orar, aleluya, de manera normal, sino que va a ¿qué? Va a rogar, va a suplicar. Y allí, como le diría, Señor, ten misericordia de mí. Tengo una familia que sostener, tengo unos hijos que alimentar, tengo deudas que pagar. Señor, tú puedes hacer algo, Señor. Eres bueno, eres bendito. Pero ¿sabe qué? Hay hermanos que no ruegan ni suplican. ¿Saben por qué? Porque todavía no llegan a pasar ¿qué? Necesidad. No llegan a pasar necesidad. Y por eso uno les pregunta, hermano, ¿usted ha suplicado? No, lloro, normal, tranquilo. Pero el día en que alguien de nuestra familia esté muy grave de salud, usted va a aprender a suplicar. El día en que las cosas no salgan y un hijo se ponga rebelde, una hija se aparte de Dios, usted va a aprender a suplicar. El día en que le den una noticia triste y mala, usted va a aprender a suplicar. No le estoy diciendo ni estoy pidiendo que sobre la iglesia haya enfermedad, dolor ni muerte. No le deseo eso. Pero sí le estoy diciendo que por el orden natural de las cosas de la vida, nuestro cuerpo se va desgastando y vamos a pasar enfermedad. Las crisis económicas le llegan al cristiano en algún momento de la vida. Un día puede estar con dinero, con trabajo, con su cuenta, con ahorros, pero dentro de un año las cosas cambiaron. Perdió el trabajo, se comió el ahorro, las cosas no le van bien y está desesperado, y allí va a tener que suplicar, aleluya. Y cuando eso tenga que pasar, usted aprenda hoy mismo que suplicar es un ruego intenso, nacido de una necesidad profunda, pero acompañado de humildad y fe. Quiero preguntarles a alguno de ustedes, ¿podría suplicar esta noche? Les pregunto otra vez, ¿alguno de ustedes podría suplicar esta noche? ¿Podría alguno de ustedes suplicar esta noche? Bueno, yo quiero suplicar, yo quiero pedir. ¿Cuál es mi súplica? Que las almas se conviertan. ¿Cuál es mi súplica? Que el Señor salve a mis familiares que no lo conocen. ¿Cuál es mi súplica? Que el Señor sostenga a mi familia en la fe. ¿Cuál es mi súplica? Que el Señor traiga un gran avivamiento para los hermanos que no lo sienten. ¿Cuál es mi súplica? Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuál es mi súplica? Que uno de mis hermanos que no conoce al Señor lo conozca. ¿Cuál es mi súplica? Que el Señor sane al hermano que está enfermo. Esa es mi súplica. Y si alguien tiene una súplica, pues no se quede callado, levante las manos al cielo, levante la voz y suplique. Apláudalo. Apláudalo, apláudalo. Alabanza. Y qué texto tan hermoso para aprender a suplicar en el Espíritu, si tenemos a Hebreos 5:7. Y le voy a pedir que usted analice este texto de oro para el tema que estamos hablando.
El texto de Hebreos 5:7 empieza diciendo, y Cristo, repita conmigo, y Cristo. La palabra Cristo es una palabra de origen griego, que es la traducción griega del hebreo Mashiach o Mesías o ungido. Si usted quiere decir Salvador, en hebreo dice el ungido, el Mashiach, el Mesías. Y si usted quiere decir Salvador en griego, es Cristo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Salvador. Pero mire lo que dice allí, inmediatamente subraye. Y Cristo, fuerte, en los días de ¿qué? De su carne. Repita, ¿Cristo en qué? En los días de su carne. ¿Cuántos fueron los días de la carne de Cristo? ¿Cuántos fueron los días de la carne de Cristo? Contado en años. Aproximadamente ¿qué? 33 años. ¿En qué momento aparece en escena la biografía de Cristo? Cuando nace, cuando fue presentado. Después no supimos más de él, que se fue a Egipto y regresó cuando los que querían matarlo ya no existían. Pero después aparece a los 12 años en el templo. Pero de los 12 hasta los 30 años no sabemos nada de él. Solamente el texto que dice que Cristo crecía ¿en qué? En sabiduría, ¿en qué más? En estatura, ¿y en qué más? Y en gracia, ¿delante de quién? De Dios y de los hombres. Pero a los 30 años aparece en escena pública el Salvador, Cristo. Aleluya, el Salvador. Cuando dice en los días de su carne, subraye la palabra en los días de su carne. Porque Cristo, Jesús, es la manifestación de Dios en carne. Según primera de Timoteo 3:16, aleluya, declara, Dios se manifestó en carne. Según San Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aleluya. Según Hebreos capítulo 2:14 dice, así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. Entonces, aquí entienda que Cristo en los días de su carne estaba en este cuerpo humano. Los que ruegan son los que estamos en un cuerpo de carne. Por eso cuando usted se bautiza, según el libro de Hebreos, que nos dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando ¿qué? Las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por medio de el Señor Jesucristo. ¿Qué le quiero decir? Que usted puede ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo y ser un cristiano fiel y verdadero y temeroso de Dios, pero sigue teniendo usted y yo un cuerpo ¿de qué? De carne. Entonces el que suplica es el que tiene un cuerpo de carne. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos aquí tenemos cuerpo de carne? Todos. El que suplica es el que tiene cuerpo de carne, y usted lo tiene y yo lo tengo. Y qué ejemplo más maravilloso, que el mismo Dios manifestado en carne, dice Cristo, en los días de su carne. Diga gloria a Dios. La súplica en el Espíritu es un ofrecimiento. Escríbalo. La súplica en el Espíritu es una ofrenda o es un ofrecimiento. Escriba lo que le digo. La palabra ofrecimiento, la palabra ofrenda tiene un aditivo
ponga allí al lado de la palabra ofrecimiento u ofrenda, ponga la palabra voluntario. Diga gloria a Dios. Escriba ofrenda igual a voluntario, ofrecimiento igual a voluntario. Y la palabra voluntario quiere decir sin obligación, sin presión. Aleluya. Muchas veces nosotros los pastores animamos a que la iglesia ore, a que la iglesia ayune, a que la iglesia vigile, a que la iglesia suplique. Pero realmente eso es solamente una palabra que le sirve a usted. Pero yo no le puedo obligar a usted que suplique, ni usted me puede obligar a mí que suplique, porque ¿sabe quién es el único que suplica? El que tiene la voluntad de hacerlo. A veces yo le digo, diga gloria a Dios, y algunos lo hacen, otros quizá no. Le digo, suplique, quizá no. Quizá cuando usted está suplicando, yo no estoy suplicando. O cuando yo estoy suplicando, usted no lo hace. Ni usted me puede obligar que yo suplique, ni yo le puedo obligar que usted suplique. ¿Sabe por qué? Porque cada persona tiene su realidad. Pero sí es preocupante que hay cristianos que dejaron de suplicar. ¿Sabe por qué? Porque se han acostumbrado a lamentarse que ya no suplican, porque se han acostumbrado a pensar que ellos son derrotados y ya no suplican. Pero hay otra generación de cristianos que tenemos anhelos, y cuando vemos que nuestra vida flaquece, suplicamos. Cuando vemos que nuestras fuerzas se debilitan, suplicamos. Cuando vemos que nuestra visión se opaca, suplicamos. Cuando vemos que el creyente que amamos y queremos en Cristo se detiene, suplicamos. Por eso a alguien de los que está aquí le invito que me acompañe a suplicar. Le invito que me acompañe a suplicar. Le invito que me acompañe a suplicar. Aleluya. La Biblia dice, ofreciendo ruegos. La súplica entonces es que un ofrecimiento. Y ese ofrecimiento tiene que una rogativa. Ahora yo les pregunto, ¿Cristo tenía necesidad de algo? No, Él todo lo puede. El mismo apóstol Pablo que dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora le pregunto, si yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo todo lo puede en Él, porque Él es fortaleza. Pero vuelva al texto de Hebreos 5:7. Pero aquí hay unas palabras. Vuelva al texto de Hebreos 5:7. Cristo en los días, al 5:7, el texto central. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo, ¿qué cosa? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, ahí escriba ruegos, número 1. Número 2, súplicas. Número 3, clamor. Y número 4, lágrimas. ¿Puede repetir esas 4 palabras? Número 1, todos. Número 1, ruegos. Número 2, súplicas. Número 3, clamor. Y número 4, lágrimas. Ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Si yo le pido a usted que estas 4 palabras las analice, las clasifique, las organice en un orden según el que usted quiera, creo que están allí organizadas por el Espíritu. Primero empiezo, ¿qué? A rogar. Empiezo a rogar
Y la palabra del Señor dice que nosotros hagamos ¿qué? Rogativas. Diga gloria a Dios. Rogativas. Cuando usted ora, ¿qué tiene que hacer? Rogar, rogar. Y sabe que hay mucha gente que nos dice: yo no entiendo cómo ustedes que tienen un Dios que los ama tienen que estarle rogando a su Dios. Pero es que cuando alguien habla así, habla desde el contexto ¿qué? Social, que hablamos al inicio, del grupo dominado con los dominantes, de los poderosos con los débiles, porque ellos asocian la rogativa con ¿qué? Con debilidad, con miedo, con fragilidad, con subyugación. Entonces a nadie le gusta tener esa condición. Entonces Dios dice: ¿por qué tiene que estar orando? Nos dice: ¿por qué tiene que estar llorando? Algunos dicen: ¿por qué tiene que estar gritando? Es que sabe que la persona que no tiene a Cristo piensa que cuando nosotros oramos estamos tratando de ablandar el corazón de Dios, y eso no es orar. No es que la iglesia ora para ablandar el corazón de Dios, porque no tenemos a Faraón como Dios. Tenemos a un Dios bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y en verdad que se duele del castigo, que sus misericordias son nuevas cada mañana, y que su fidelidad es grande, que el día que le clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Alabanza. Entonces, ¿de dónde aparece la palabra ruego? Les pregunto: ¿por qué, si tenemos un Dios tan bueno, misericordioso, clemente y grande, por qué tenemos que rogar? ¿Sabe por qué? La respuesta está en la primera parte del versículo: porque nosotros estamos en un cuerpo de carne, y nuestra carne se rebela contra el Espíritu. Y hay una lucha interna en el creyente. El apóstol Pablo lo mencionó antes de vivir totalmente en el Espíritu, que el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Y se autodefine y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros ya no tenemos una vida miserable, no, somos nueva criatura. Pero todo cristiano, mire, escuche con mucha atención, pasa momentos en que la fe se debilita, en que se pone a orar y en vez de orar se queda dormido, en que quiere ayunar y no puede, en que quiere leer la Biblia y lee un par de versículos y ya le llama la atención el teléfono, en que quiere congregarse y dice mañana voy y no lo puede, en que le asaltan los temores y los miedos. Ahí es cuando el creyente tiene que aprender a rogar, tiene que aprender a rogar, y tiene que aprender a orar como Jacob en el lugar de Peniel, cuando estaba luchando con el ángel y que le dijo: yo no te dejaré. Complételo. Alabanzas, complételo. Yo no te dejaré si no me bendices. Aleluya. Yo ya no quiero llamarme más engañador, Jacob, usurpador. Ya no quiero vivir huyendo de aquí para allá. Entonces te ruego, Señor, que me bendigas. Yo no te voy a soltar si no me bendices. Y sería lindo que en esta hora alguno de los que está aquí empiece a rogar. A ver, ¿quién es el primero en rogar? ¿Quién es el primero en rogar?
Alabanzas. Aleluya. El Señor ofreció ruegos. En su manifestación en carne rogaba. Le voy a explicar las palabras y después, aleluya, le voy a decir cómo rogaba y suplicaba y clamaba y lloraba Jesús. Y después del ruego, escriba nivel 1, ruego, te ruego, te ruego. Usted se acuerda aquel coro antiguo que solíamos cantar: oh Señor, te ruego, no me desampares. Quiero estar contigo allá en el cielo. ¿Verdad? Ese coro tenía el anhelo de querer estar en el cielo, pero a veces ahora buscamos más bendiciones materiales. Un día yo escuché a un joven que estaba orando y este joven rogaba a Dios y le decía: Señor, yo no quiero ir más a trabajar. Él estaba orando en un evento. Yo no quise escucharlo, pero él estaba orando al lado mío y esa oración me conmovió. Cuando él dijo: Señor, yo no quiero ir más a trabajar, cualquiera diría: es un perezoso, no quiere trabajar. Pero ¿sabe qué decía? Lo que pasa es que en mi trabajo yo soy tentado diariamente y yo no quiero caer, decía él, en pecado, porque allá hay una persona que todos los días me está tentando, todos los días me está tentando. Pero este muchacho rogaba y le decía al Señor que lo que más amaba era su salvación. Y le decía: Señor, si debo quedarme sin trabajo, que me quede, Señor, pero no quiero perder lo que es más importante para mi vida. Y cuando una persona ora así, a nosotros los humanos nos conmueve, cuanto más al Dios Todopoderoso. ¿Quiere aprender a rogar? ¿Quiere aprender a rogar? Diga amén si lo quiere. ¿Quiere aprender a rogar cuando ora? ¿Quiere aprender a rogar? Bueno, hágalo en esta hora. Dígale: te ruego, Señor. Y después del ruego viene ¿qué? Viene ¿qué? La súplica. Ay, barabaza. Adórelo, adórelo, adórelo. Hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice, aleluya, que la iglesia, según Efesios 6:18, debe estar orando en todo tiempo, con toda ¿qué? Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. O sea que debo orar en el Espíritu, pero también debo aprender ¿a qué? Dígalo fuerte, a suplicar en el Espíritu. Y aquí me quiero detener un par de minutos. Suplicar en el Espíritu no es caer en la desesperación. Escríbalo. Suplicar en el Espíritu no es un reclamo a Dios. Suplicar en el Espíritu no es una queja delante de Dios. Suplicar en el Espíritu no es dudar de su misericordia. Si lo está escribiendo, ¿verdad? O grabándose en el alma. Suplicar en el Espíritu no es quejarse ante Dios. Suplicar en el Espíritu no es dudar de su soberanía. Suplicar en el Espíritu no es dudar de su misericordia. Le voy a decir algo que le pido que nunca se olvide. Suplicar en el Espíritu es un alto grado de reconocimiento de la esencia del Dios glorioso que tiene la iglesia. Alabado. Suplicar en el Espíritu no es salir
como lo hace el mundo con carteles contra los gobiernos. Suplicar en el Espíritu no es hacer huelgas de hambre y coserse la boca. Suplicar en el Espíritu no es protestar contra la soberanía de Dios. Suplicar en el Espíritu es andar en el Espíritu. Suplicar en el Espíritu es vivir en el Espíritu. Suplicar en el Espíritu no es hundirse en medio de la prueba. Suplicar en el Espíritu es caminar en medio de las enfermedades. Suplicar en el Espíritu es saber que aunque me muera, yo sé que mi Redentor vive y me levantará aún del polvo. Suplicar en el Espíritu es visionar más allá de lo que uno ve. Suplicar en el Espíritu es vivir en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Suplicar en el Espíritu es el elevado concepto de clamarle a Él, no reclamarle, sino adorarle, bendecirle, glorificarle. Alguien hágalo. Alabanza. Creo que la vida de alguien ya está sintiendo ese anhelo. Levante sus manos. Alabanza. Oh, enséñanos, Padre, enséñanos. Enséñanos a quebrantarnos cuando oramos. Enséñanos, Señor, a suplicar. A suplicar. Hay hermanos que cuando oran no suplican y le dicen: Señor, dame trabajo, Señor, dame salud. Parece que están hablando con un funcionario del gobierno. Señor, esto, lo otro, no. Pero hay personas, aleluya, hay personas en cambio que se acercan a Él y lo adoran. Y tarabatará la talla, la saya, y empiezan a adorarle, aleluya. Tienen un dolor en el pulmón, en la espalda, en la cabeza, en los pies, aleluya. Les duele alguna parte de su cuerpo, pero ellos, aleluya, le dicen: santo, 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 y le adoran y derraman el perfume delante de Dios. ¿Sabe qué? Están suplicando en el Espíritu. La Biblia dice que el Señor en los días de la carne, aleluya, según el texto central de Hebreos, dice en el nombre del Señor, hacía ruegos. ¿Qué más? Súplicas. Va subiendo el nivel. Diga: número 1, ruegos. Número 2, súplicas. Número 3, diga toda la frase o la idea: gran clamor. Otra vez, gran clamor. No solamente dice clamor, dice gran clamor. Y la palabra gran define cantidad o intensidad. A veces nosotros queremos recibir una gran bendición, pero no tenemos un gran clamor. Aleluya. ¿Cuántos dicen: quiero ver cosas grandes de Dios? Pero ¿cuántos nos decimos: quiero aprender a clamar de manera grande? Y la palabra gran la podemos definir en dos instancias: intensidad y cantidad. Gran clamor es intenso clamor, permanente clamor y un clamor medible en el tiempo. Cuando usted tiene una necesidad grande, clama. Clamar no es solamente suplicar, se eleva a un nivel más especial. Por eso dice: clama a mí. ¿Sí lo sabe? Clama a mí. Dígalo: clama a mí y yo te responderé.
clama a mí, aleluya. ¿Sabe por qué el Señor es tan directo allí? Porque a veces el creyente clama, pero no a Él. Y usted dice, pastor, no, yo sí le clamo a Él. Pero a veces clamamos a nosotros mismos. Y usted dirá, no, yo no me clamo a mí mismo. ¿Sabe cuándo no se clama a Él? Cuando nuestro clamor está ligado a nuestros recuerdos. Cuando nuestro clamor está ligado a nuestros miedos. Cuando nuestro clamor está ligado a nuestros temores, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro temor al futuro. Pero el que empieza a clamar al Señor con un gran clamor es la persona que eleva la oración y entra en una dimensión del Espíritu. Creo que esta palabra le está escuchando un hombre y una mujer que alguna vez clamó de manera grande. Si está aquí, le voy a pedir que confirme lo que digo con una adoración genuina, con una adoración intensa. Se lo planteo otra vez. Y los que están escuchando en sus hogares, creo que hay hombres y mujeres que están escuchando en sus casas. Y mientras predico esta palabra, yo no les puedo escuchar, pero allá adoren a Dios o escriban, amén, hermano. Yo he sentido lo que es clamar a Dios. Un día yo le clamé a Dios de manera grande y le dije, Señor, bautízame con el poder del Espíritu Santo. Porque todos recibían ese poder y yo no lo recibía. Y le dije, Señor, si tú no me bautizas con ese poder, yo no quiero vivir más. Y no era porque renunciaba a la vida, sino porque no comprendía la vida sin el poder de Dios. No me entendía a mí mismo sin la gloria de Dios. No quería seguir viviendo si Él no llenaba mi vida de su gloria. Y ese clamor llega a la presencia de Dios. Y cuando tú tienes un clamor intenso, no te importa si te escuchan los vecinos, no te importa si te ven llorar, no te importa si te ven aplaudir, no te importa si hasta los mismos hermanos de la iglesia empiezan a mirarte mal. No nos importa nada. Lo único que nos importa es clamar y clamar y clamar y clamar. Hágalo. Clame. Clame, hermano. Oh, clame. Clámele al Señor. No sé qué otras palabras decirle. No sé qué lenguaje decirle. Oh, pero si no tiene un cambio de actitud, la vida cristiana se va a morir. Si no empiezas a humillarte, oh, tu vida se va a secar espiritualmente. Si vienes a la iglesia y no tienes un clamor, no tienes una súplica, te vas a cumplir un religioso nada más. Pero el Señor no quiere gente que esté sentada como en un cine. No, esta es la iglesia del Dios vivo. Y lo que quiere el Señor es que cuando el pueblo se reúne, empiece a clamar. Alababa, con gran clamor. Y en la parte final dice, y lágrimas. Yo le quiero decir lo siguiente. Tenga sus manos levantadas. Las lágrimas no se originan solamente en la parte exterior de los ojos. Para que una persona delante de Dios llore, ¿sabe dónde se origina eso? En el corazón.
en el corazón. El quebrantamiento no se origina en los ojos. El quebrantamiento se origina en el corazón. Hay una afección visual que se llama ojo seco. Usted ha escuchado que hay personas que padecen ese problema. ¿Cuál es ese problema del ojo seco? En que las personas no tienen esa capacidad dentro de su organismo visual para producir lágrimas y quieren dormir y no pueden, y es desesperante. Oh, aleluya. Espiritualmente también pueden haber cristianos que están padeciendo de ojo seco. Si lo está escuchando, ¿verdad? De ojo seco, que se acabaron las lágrimas, que se acabaron las lágrimas. Aleluya. Pero qué lindo que es llorar en la presencia de Dios. A veces hay gente que no le gusta. Bueno, pero si no le gusta, ¿por qué dice la Biblia que Jesús rogaba, suplicaba, clamaba y lloraba? Alabanza. Solamente escuchando esto me quebranta mucho. Alabanza. Escucha a la gente alborotada en Betania diciendo que uno de sus pobladores llamado Lázaro había muerto. Mire a María y a Marta correr desesperadas, llorando porque su hermano había muerto. Y mire, aleluya, cuando le cuentan esto a Jesús y vio a todos los habitantes que estaban llorando, la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Sabe por qué lloró? Aleluya, le voy a dar este dato. No lloró por impotencia, no lloró porque no sabía qué hacer, no lloró por eso. ¿Sabe por qué lloró? Porque vio a la gente llorando por el fruto de la muerte. ¿Sabe ese lloro de Jesús allí? No representa el lloro nada más por un individuo. Representa el lloro por la humanidad. Representa el lloro por ver cómo la muerte causa dolor. Y en esta hora que hay hombres y mujeres que están llorando en la presencia de Dios. Están llorando. ¿Sabe qué? No sé si usted está sintiendo lo mismo, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué le quiero decir? Que en esta noche algunos de los que estamos aquí estamos sintiendo llorar porque alguien de los que amamos, de los que queremos y de los que son nuestros ya no lloran en la presencia de Dios. Se lo digo otra vez. Puede ser que alguien que está aquí está llorando porque hace tiempo no ve a su esposo quebrantado, no ve a su esposa quebrantada, no ve a sus hijos quebrantados, no ve a sus padres quebrantados. Y tú dices: Señor, tócalo. Tócala. El Señor rogaba, suplicaba, clamaba y lloraba al que lo podía librar de la muerte. Pero aquí, mire, hay una gran enseñanza. Oró, suplicó, clamó, lloró y fue librado de la muerte, ¿sí o no? Diga sí o no. No. Jesús no fue librado de la muerte.
Y él lloraba al que le podía librar de la muerte, pero no fue librado de la muerte. Y aquí hay una enseñanza para todos los que quieren aprender. A pesar de rogar, suplicar y clamar, no fue librado. ¿No fue librado de qué? De la muerte. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús era librado de la muerte, millones de millones de millones seguiríamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué siente, hermano? Se lo digo otra vez con mayor entendimiento. Si él habría sido librado de la muerte, millones seguiríamos muertos. Pero entonces, ¿de qué sirve clamar, rogar, suplicar y llorar si Jesús no fue librado de la muerte? ¿Sabe de qué sirve? ¿Sabe de qué sirve? De que el que no fue librado de la muerte, a mí me libró de la muerte. Y si yo clamo, si yo suplico, si yo lloro, ¿sabe por qué lo debo hacer? Para no caer en el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús no fue librado de la muerte y con su muerte me dio vida, pero yo suplico en el Espíritu porque no quiero pecar, no quiero fallar y quiero vivir en Él. Suplica en el Espíritu, suplica en el Espíritu. Creo que aquí hay una mujer que está sintiendo un quebrantamiento hermoso. Creo que aquí hay un hombre que se está humillando de manera especial. Y creo que hay una iglesia que sabe suplicar. ¿Quién en esta noche quiere suplicar en el Espíritu? ¿Quién en esta noche quiere suplicar en el Espíritu? ¿Quién en esta noche quiere suplicar en el Espíritu? Póngase de pie y venga a suplicar en el Espíritu. Apláudalo, 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 apláudalo. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, apláudalo. Venga a suplicar en el Espíritu. Venga a suplicar en el Espíritu, hermano. Hermana, venga a suplicar en el Espíritu. Venga a suplicar en el Espíritu. Venga a suplicar en el Espíritu. Alabanzas, alabanzas. La iglesia aprenda a suplicar en el Espíritu. Vamos a suplicar en el Espíritu. Vamos a suplicar en el Espíritu. Vamos a suplicar en el Espíritu, Señor. Suplica, suplica, suplica para que el Señor te mantenga santo, íntegro, puro. Pura suplica para que no caigas en tentación. Suplica para que estés firme. Suplica, suplica, suplica. No ores nada más. Suplica, suplica, suplícale al que te puede librar de la muerte. Suplícale. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, alaba. Suplícalo, 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 suplícalo. Ay, alabanzas, adore, adore. Suplica, suplica, suplica. Suplica, 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 suplica.
Suplica, suplica.